validen y ver qué acciones toma la disidencia, en este caso de el senador Peña anunció ya que interpondrán un poco de impugnación porque no se participar. ¿Qué régimen sería la participación del capital social, público y privado? Que al final de cuentas no nos dice nada. Yo creo que el acotamiento o la ampliación que se dé pues será en la ley secundaria. Yo creo sin lugar a dudas que México requiere una reforma energética. Yo creo que eso está fuera de discusión. La forma en que se plantee y que realmente no que nos vendan espejitos como nos está vendiendo la iniciativa de que a partir de esto va a bajar la gasolina y que va a bajar la luz y que va a bajar una serie de insumos que se requieren, por ejemplo, fertilizantes para producir alimentos y todo, y como por arte de magia va a bajar todo. No, tampoco. Yo creo que sí necesitamos ser muy responsables y decir que bueno, esto tenderá a que si se cumplen las expectativas, bueno, si los insumos con que se produce la energía, si con los insumos la inversión que pudiera meterse en Pemex pudiera servir para abaratar, para poder ir a mejores niveles de explotación y de producción, bueno, pero también si nada más vamos a seguir extrayendo crudo y remitirlo al extranjero sin tener refinerías en nuestro país, bueno, pues yo no le veo un futuro así muy halagüeño que digamos. O sea, al final de cuentas, no creo que eso modifique sustantivamente los costos que estamos pagando. Javier, pero yo creo que en esta etapa de la reforma constitucional, de la modificación del marco constitucional, es donde debe darse el debate político respecto a lo que son preguntas que todos nos hacemos. Bueno, ¿por qué la reforma? ¿Para qué la reforma? ¿Qué alcances tiene esa reforma? ¿Y qué beneficios y perjuicios puede tener? Son las 4 cuestiones básicas, elementales, que cuando tú te planteas un proyecto... reportero. Parece reportera. Esas son las preguntas que hay que responder. No, yo estoy de acuerdo, no esos espejitos de que si va a bajar, cuánto va a bajar, o va a subir, ¿por qué? Textos de la esas cosas son absurdas. Debe ser transparente el debate y debe ser muy puntual. En esta fase creo que eso es lo que hay que responder, para empezar. Segundo, cuando se entre al proceso, efectivamente, a la ley secundaria, entonces sí hay que observar con lupa la letra chiquita de esa ley secundaria, porque es ahí donde se da realmente las trampas, vamos a decirlo así, donde los fines luego no se corresponden con los conductos que se están planteando. Debe ser una reforma que parta de supuestos reales. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en que se plantee el término de la reforma, si privatizadora, modernizadora, transformadora. No, pues necesario o no necesario. Vamos empezando por lo elemental, por favor, ¿verdad? ¿Es necesaria o no es necesaria? Y para esto el diagnóstico de cuál es la situación de Pemex tiene que ser muy clara. ¿Y en qué aspecto es necesario modificar y en qué aspecto no es necesario modificar? Ahí es donde entra lo necesario, ¿verdad? Porque entonces, si nosotros no reconocemos la necesidad como una expresión de la libertad, ya me puse filosófico, ándale, lo hacía Carlos Marx, le hizo bien la esencia. Entonces, no vamos a entender ese debate, ¿verdad? Puede ser libre ese debate en la medida en que sea real, en que sea sustentado. Y lo primero para mí es eso. ¿Por qué es necesario? ¿En qué áreas es necesario la reforma? ¿A partir de qué premisas se está planteando esto? ¿Y qué alcances tiene? Ya definiendo eso, entonces veremos qué adjetivo le ponemos. Si es privatizadora, si es modernizadora, si es transformadora, o qué, de qué rayos se trata. O cardenista. Sí, o lo que sea. Porque ahora ya resuelve. Pero fíjate, tú ya no sería modernizador, si sería 40, pues no, como que no, ya sería una regresión más de 70 años. Sí, ya sería conservador. Bueno,
tampoco creo que deba darse en términos ideológicos, porque el asunto, para mí, y creo que esto se ha hecho de un lado y de otro, una aberración en el debate, por eso no podemos avanzar, es satanizar lo estatal y satanizar lo privado. Yo creo que por sí mismo ni la estatización ni la privatización garantizan que haya eficiencia o que no haya corrupción. Eso es falso. Tanta corrupción hay en el sector privado como hay en el sector público. Tanta ineficiencia hay en uno o en otro. Entonces, lo que tenemos que ver, por eso digo que ya es la segunda fase en la ley reglamentaria, cómo se garantiza que efectivamente esa reforma energética, primero, sea de los alcances que dice, porque no estamos hablando de reforma del petróleo, energética. ¿Qué va a pasar con la energía alternativa, la eólica, la solar? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer también en términos de eso? Partiendo de que el petróleo pues es un recurso no renovable. ¿Cuál es la situación actual? Yo creo que yo no voy a defender Pemex como está, porque es indefendible, ¿verdad? No puedo defender una empresa que está haciendo la caja chica de gobiernos que la usan para gasto corriente, para sus lujos. No voy a defender un sindicato que ha creado una casta dorada que es sumamente corrupta, que son los que a través de ellos muchas empresas privadas del extranjero y nacionales, amparadas en la fachada del sindicato, ya están haciendo negocios con el petróleo mexicano, y eso nadie lo ha dicho, y hay que decirlo. Y hay que decir también, bueno, y lo voy a decir porque ya más o menos lo tengo documentado, ya Carlos Slim está comprando muchas de esas compañías petroleras que van a entrar en eso. Entonces, no vamos a cambiar un monopolio por otro monopolio, ¿no? Y mucho menos tenemos que diferenciar entre lo que es, a mí me vale gorro si el petróleo es o no de los mexicanos, entre comillas, es un recurso de los mexicanos. El problema es en dónde es que queda la renta petrolera. Ese es el problema. No quién es el dueño. Pues sí, yo puedo ser, pues sí, soy propietario como mexicano de todo el territorio nacional, ¿y qué? O como los dueños de las tierras donde están las minas de oro. Ahí están, pues sí, ellos son propietarios, pero no pierden el derecho. No pierden el derecho, pero ¿quién se queda con la ganancia? ¿Quién se queda con la renta de la minería, de la explotación del subsuelo? Pues lo mismo puede pasar con el petróleo. Ahí es donde están los asuntos, para mí, medulares. Bueno, así es. Vamos a un corte y regresamos. Pues uno de los temas centrales que vamos a abordar, lo vamos a comentar pues ya nomás en los últimos minutos. Pero vamos a un corte comercial. Estamos que ¿cuántos políticos entienden los argumentos que estamos expresando? Muchas gracias. Dice que es un periodismo de altura el que se realiza y que realizamos y que no muchos políticos podrán entenderlo, ya que desafortunadamente muchos no tienen terminada la primaria. Desafortunadamente tenemos un centralismo y presidencialismo que no permiten salir adelante a los estados. La mala noticia, señora García, es que muchos de ellos sí pasaron la licenciatura. Ese es el peor, que no hay, que han estado más en primaria, bueno, pues podría entenderse, pero no, resulta que la mayoría de ellos son licenciados en algo. Sí. Bueno, dejamos aquí hasta aquí y no, está bien, no, tú gracias. Más lo que le iba a comentar, precisamente ayer hay una película muy interesante. No existe, Javier, de verdad. De la historia de Lula. Ajá. Y lo digo por lo que es el presidente brasileño. El presidente brasileño, que de origen muy humilde, que nomás concluyó la primaria, y sin embargo fue presidente de la República de Brasil. En la cuarta elección. Después de haber sido líder sindical. Entonces, no es tanto un problema de currícula escolar, señora, es más bien de sensibilidad social y de sensibilidad política y de compromiso con su país, lo que hace diferente a un político de otro. Como Pepe Mujica, el presidente de Uruguay, que también nomás terminó primaria. ¿También? Bueno, el caso de Lula es un fenómeno político gobernando. Ya lo era antes de ser presidente, ¿no? ¿Sí? O Mandela mismo. También, ese es otro caso. Por eso digo que la condición humana está por encima de la condición académica. O uno de los gobernadores que más se recuerdan la mayoría de los chihuahuenses, que además tuvo primaria también. Manuel Bernardo Aguirre. Sí, ¿cómo no?
yo no tengo muchos elementos para decir si fue muy bueno, fue muy malo, pero por lo que dice la mayoría, pues lo recuerdan con nostalgia como un buen gobernante. Como un gobernante. Y no tenía... Sí, no tenía estudios. Tampoco. Pero sin embargo, yo creo que sí tenía la sensibilidad social. Yo creo que eso es lo que le falta a muchísimos políticos, el problema de la sensibilidad social. Pepe Mujica, el presidente de Uruguay, a propósito de sensibilidad, tocaste esa fibra, Memo, no cambió su carro a la hora de tomar posesión como presidente, sigue con un bochito. No, y andaba en bicicleta, nada más que ahí sí se lo prohibieron. Sí, ya le prohibieron, obviamente es el presidente de Uruguay. Para andar en bicicleta, sí. Y sigue, no trabaja como presidente los sábados y domingos. Claro, las cosas que se hacen necesarias pues las realiza. Pero él se regresa a su granjita que está en los suburbios de Montevideo a sembrar y a cosechar, porque la parcela dice... Y él lo hace como algo cotidiano y no como spot publicitario que de un gobernante europeo que se disfrazó de taxista porque anda en busca de la reelección. El de Noruega. El de Noruega. Bueno, estás hablando. Oigan, pues pasemos a cosas más tristes y trágicas, de modo en estos pocos minutos, pero algunos comentarios. La liberación de Caro Quintero, me parece que eso es un asunto, y el otro asunto, bueno, que tiene mucho que ver, pues que es el mismo tema, el de la eliminación de Salas Valenciano, alias del ingeniero, así dicen que se le decía que era el jefe del grupo del cártel de Sinaloa en el Valle de Juárez, y que se le acusa de ser un hombre pues involucrado en una buena parte del clima de violencia de aquella parte del estado, e incluso en algunas regiones acá, y el clima y la carta que le enviaron nuevamente los habitantes de Cril al gobernador, diciendo que lo que quieren hacer es conversar con él y participar los habitantes de Cril, porque lo que está sucediendo en la sierra, bueno, pues ya agredieron a un... Estamos a días de cumplirse el aniversario de la masacre en Cril, ¿no? El 16 de agosto, y entonces pues hay una serie de acontecimientos sangrientos. Hoy mismo están hablando de la ejecución de 2 personas en Madera. Hubo una ejecución, bueno, un enfrentamiento y cayó un militar. Se dice que hay varios heridos, en fin, hay una serie de hechos, sí, que necesitamos reflexionar sobre ellos. Lo que pasa es que lo sucedido en Praxedis Herrero con el asunto de Salas Valenciano, pues tuvo luego el impacto inmediato de respuesta del crimen organizado por ejecución de policías en Juárez, ejecutados en el Porvenir, en la carretera del Porvenir. Entonces, bueno, uno sabe que después de que sucede algún evento donde detienen a alguien o ejecutan a alguien, porque todavía no queda claro el asunto de Salas Valenciano, o sea, no han dicho si fue un enfrentamiento entre bandas rivales o si, de acuerdo a los comentarios de que pasaron las 2 camionetas y que atrás iba la policía sobre ellos, pero que al final de cuentas, bueno, lo único que fueron a recoger el cuerpo. Pero entonces ya no se sabe si hubo enfrentamiento entre bandas rivales, y al final de cuentas, bueno, pues tiene sus repercusiones, porque inmediatamente se suelta el clima de violencia que ha caracterizado después de estos eventos, ¿no? Y como siempre, ¿no?, la zona crítica para nuestro estado, que es la zona del triángulo allá de Guadalupe y Calvo, Huachochi, Valleja y colindando para Sinaloa, bueno, pues sigue siendo la que da la nota, ¿no? Enfrentamientos, donde ya hay enfrentamientos con fuerzas federales y donde ya las fuerzas federales empiezan a perder efectivos, ¿no? Sí, está bien. Mira, yo creo que todos estos hechos que ustedes están narrando vuelven a plantear de una manera muy clara que el problema de la seguridad sigue estando, es prioritario en la agenda estatal y nacional. Que es falso
que este asunto está resuelto. No está resuelto. Ni en términos de lo que es la prevención del delito, el combate al crimen organizado, ni en términos de lo que es la impartición de justicia. Estamos en una situación delicada para mí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la liberación de Raúl Salinas, de Caro Quintero, de Florence Cassés, bueno, este tipo de cosas, en el marco del proceso que se está llamando a acelerar la implementación del sistema penal acusatorio, le hace un grave daño. ¿Por qué? Porque le resta credibilidad a las instituciones de impartición de justicia. Porque, bueno, estamos apenas tratando de construir una nueva cultura jurídica. Y al mismo tiempo tenemos estos casos, y por el otro tenemos el procesamiento de los autores del documental o de la película Presunto Culpable, que los mismos que evidenciaron en ese documental ahora los están juzgando por daño moral, lo están acusando y ya están en proceso. Entonces, hay una serie de aberraciones en esto muy fuertes. Tenemos una situación tan delicada como la de Michoacán, y lo pongo porque para mí eso es súper delicadísimo. Ahí sí hay una ausencia total de la presencia del Estado, de la fuerza pública, de la gobernabilidad. Es que no hay ni siquiera gobernador. Ya no hay ni gobernador, y los presidentes municipales despachan desde lejos porque no pueden acceder a sus municipios. Entonces, y por un lado el territorio lo controla o un grupo criminal o un grupo de autodefensa, y hay una guerra entre ellos. Bueno, es terrible lo que está ocurriendo ahí. En el caso concreto de nuestro territorio hemos venido insistiendo de que había un desplazamiento de las células criminales hacia el centro-sur del estado, y claro, ¿por qué se hace más complicado esto? Bueno, por la situación orográfica, la agreste, que es tan difícil, las distancias, lo que tú quieras. Pero se hace más complicado si no se atiende desde el punto de vista de la perspectiva del ciudadano, porque al ciudadano lo que le preocupa es que se preserve sus bienes, su trabajo, sus condiciones de desarrollo, y esto ya está afectando considerablemente eso. El problema no es que se maten entre ellos, porque pues, eso lo han hecho en la ciudad, etcétera. Lo que pasa es que esto en la sierra tiene otra connotación, porque involucra familias, y entonces va generando unas cadenas de violencia terribles, porque llega un grupo, una célula criminal, recluta a unos muchachos que están en el desempleo total, que no tienen ni siquiera ya para producir en su tierra, y luego llegan nosotros y reclutan a los primos o a los sobrinos, a veces hasta por la fuerza, porque hay leva forzada en la tierra. Sí, ya hay leva. Entonces, y eso se traduce que en enfrentamientos familiares, por eso van y se matan de esa manera. Entonces, esto es lo que habría que atender, esto es lo que habría que preocuparse de manera puntual. Lo del Valle de Juárez, la nota es cómo es que persona que supuestamente era el capo ahí del Valle de Juárez, fue detenido en el 2008, y allá acusado, agarrado con armas, agarrado con vehículos blindados, agarrado con dinero, marihuana. Con marihuana, y entonces, ¿por qué está operando libremente? Es que estas son las cosas que la autoridad debe explicarle a la ciudad. Por la misma razón que si no se da esta información, pues entonces no le piden al ciudadano común y corriente, que es lo que están diciendo los habitantes de Cristo. Oiga, pero nosotros denunciamos, pero ya nos da miedo, porque resulta que cada vez que denunciamos vienen y nos matan a alguien más, o nos secuestran, o nos... ¿Qué quiere esto decir? Pues que el problema de la corrupción policíaca está en todo lo que da, no se ha resuelto. Este es un problema muy serio, y yo estoy convencido no se va a resolver con exámenes de control de confianza. Se tiene que resolver con la participación, la supervisión ciudadana del quehacer cotidiano de los policías. Sí, a mí me parece que como un principio de política de Estado que empezó a manejar esta administración, de ocultar, de no dar información, y ahorita recientemente acaban de decir, bueno, ahora ya la información la van a dar mensual. O sea, me parece que están atentando contra la inteligencia de la sociedad. O sea, el problema no es con la falta de información como se va a acabar la inseguridad. O sea, todos los que vivimos en estados conflictivos y complicados,
como es Chihuahua, que sigue siendo un estado que es punta de lanza en esos asuntos, bueno, y que el ciudadano gobernador insista permanentemente en que la violencia ya se erradicó en nuestro estado, bueno, pues está muy lejos de ser cierto. Entonces lo único que crean es mayor incertidumbre entre la propia ciudadanía, porque hoy vemos en el país, bueno, Michoacán es un estado ingobernable, o sea, no hay gobernabilidad. El Estado es un Estado fallido en el Estado de Michoacán. Oye, el gobernador interino cambia al secretario de gobierno. Y se renuncia al procurador. No, es un relajo ahí. Oye, pero el gobernador interino lo es, porque es secretario de gobierno. Sí. Pues ¿cómo van a nombrar un secretario de gobierno el interino? De veras es la locura. Sí, no. Y nadie dice nada. Y lo mismo está pasando en Guerrero. En Guerrero también. Está terrible, también. Sí, es posible que una vía de comunicación esté bloqueada y que la Federación no haga nada y que el Estado no haga nada. Y entonces significa que ahora el bloqueo es de 12 horas. O sea, cierran 12 horas y abren 2 para que pasen. Imagínate esa molestia para la ciudadanía, para el ciudadano que tiene necesidad de transitar por ahí. Y entonces dice uno, bueno, ¿y esto lo quieren acabar ocultando la información? Pues me parece que no es la mejor medida. No, y ahora el ejecutómetro de manera oficial ya no va a funcionar. Ya dijo el gobierno federal que a partir del viernes, sábado, ya sí, solamente mensualmente van a dar homicidios de carácter doloso y ya no van a hacer la separación los que ellos crean que esté vinculado al crimen organizado. Oye, lo que me faltó nada más ya para irnos, me faltó ahí completarle a Javier esto de la liberación de Salas Valenciano. Pues lo detuvo una patrulla del ejército, luego se lo llevaron al cuartel militar, ahí lo interrogaron, lo torturaron según denuncia del abogado defensor de Salas Valenciano, y luego al momento de presentarlo ante la autoridad correspondiente ponen una fecha distinta, el momento que le entregan y el parte médico con una fecha anterior a la hora de la entrega. Bueno, pues entonces estaba preparando todo el terreno para que saliera en libertad. Así es. No hay otra explicación. Y lo de Caro Quintero, bueno, pues era un delito del fuero común. Y lo juzgaron por federal, bueno, yo creo que la Corte haber dicho, para emparejar los cartones, no, pues si ya liberamos a una francesa, ahora vamos a liberar a un mexicano. A un mexicano, ¿no? Para que vean que sí, vamos con el mismo tenor, ¿no? Estamos empatados. Estamos empatados, claro. Y la exoneración que hacen de Raúl Salinas de Gortari, ¿no? Y usted perdone, señor, aquí van todas sus usted propiedades. Disculpe por todas las molestias causadas. Y la partida secreta de Carlos Salinas, $20,000 millones en 6 años. No, es terrible. No, es que esto de verdad es ofensivo. Sí. Pues muchas gracias, Javier. No, al revés. Muy buenas tardes, y Memo, muy buenas tardes. No, al contrario, gracias, Javier. Y a Jesús Franco que hizo posible esta transmisión, y a usted por aguantar.